Abre tu Biblia en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Con la ayuda de Dios, hoy vamos a observar 8 versos. Gálatas, capítulo 3, 9 versos. Y pon tus ojos en el verso 13. Gálatas 3, 13 y 14. Leemos juntos como iglesia Gálatas 3, 13 y 14 y oramos. Dice la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la bendición que nos das de tener la oportunidad con libertad de abrir la Escritura, acercarnos con fe, Señor. Y estamos hoy reunidos con un propósito. Queremos glorificarte, queremos escucharte, queremos ser expuestos a tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, que redarguya nuestro caminar, nuestro pensar y nos transforme. Padre, con un corazón, Señor, como una familia de fe, como una iglesia, haz tu hogar en nosotros, Señor. Vive tu vida en nosotros, Padre. Así podremos vivir una vida de victoria que vence al pecado, que nos da poder sobre la vida carnal, que nos da poder sobre la naturaleza caída, Señor, que nos transforma a tu imagen. Padre, no te detengas ahí, fluye, rebosa sobre nosotros y que nuestra vida, como cantamos hace un momento, sea ese perfume, Señor, a tu vida, a ti, Señor, y nuestra vida sea un instrumento para alcanzar a este mundo que nos rodea. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, prepara tus notas, tu Biblia, tu corazón. Hemos venido aprendiendo a confiar y a disfrutar de la gracia que Dios nos da. ¿Recuerdas lo que significa la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Es algo que yo no merezco. Con nada puedo pagar la gracia de Dios y aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje, es sencillo, se trata de Cristo, se trata de su obra. Él nos crea a su imagen para su gloria, pero no nos hizo humanos que fuéramos obligados a glorificar a Dios. Así que a la primera oportunidad, lo vemos en Génesis, le damos la espalda como humanidad, nos alejamos del propósito de Dios y a eso se le llama pecado. La desobediencia es como quedarnos sin oxígeno. Puedes aguantar un ratito, pero más tiempo del necesario. ¿Qué pasa cuando no puedes respirar? Mueres. La paga del pecado es muerte, separación de Dios, de nuestro propósito. Por eso, al separarnos de nuestro propósito, viene la muerte, y la primera muerte que es la espiritual, después la física. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, envió a su Hijo. Jesús no fue el plan B, siempre fue el plan A. Viene al mundo, toma forma de siervo, vive entre nosotros, nos enseña el camino a la salvación, y la salvación es Él mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Y toma nuestro lugar en la cruz. Muere, pero la muerte no puede retener al autor de la vida. Y al tercer día, ¿qué sucede, familia? Resucita de entre los muertos, regresa al Padre y hoy intercede por nosotros, nos prepara lugar, y así como prometió resucitar, ha prometido regresar por nosotros. Así que Cristo lo hace todo. Lo que Él dice en la cruz es: consumado, es pagado por completo. No tienes que hacer nada para que Cristo te ame más. Todo el énfasis se trata de lo que Jesús hace. Por eso predicamos el mensaje de la gracia. Eso verdaderamente es libertad. Ahora, para los que toman nota, la carta de los Gálatas es conocida como la carta magna de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo va a salir en defensa del cristianismo verdadero.
Las iglesias estaban siendo amenazadas por un legalismo que los asfixiaba y les decía, Cristo más mis buenas obras, Cristo más otra cosa. Y esta carta nos habla con autoridad porque trata asuntos vitales para todas las personas. Es un mensaje básico de la libertad cristiana y Dios nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y también nos ha hecho libres de la ley. Ahora, ¿qué vimos la semana pasada? La semana pasada leímos el ejemplo de Abraham. Se le fue contada por justicia su fe, no sus obras. Por eso tú y yo tenemos una necesidad de relacionarnos con Dios en una base de fe y de confianza. Sabes, hoy podrías estar escuchando y decir, bueno, intelectualmente creo en Jesús, ¿no? Vivo en el año 2024 después de Cristo, entonces creo en Jesús. Y creo que por medio del sacrificio de Jesús hay salvación. Creo que hay un cielo intelectualmente, pero quiero decirte que creer intelectualmente no es suficiente. Necesitamos confiar en la obra de Jesús, porque un hijo de Dios no solo cree intelectualmente, sino confía. Por eso Pablo lo que va a hacer ahora es que va a citar el Antiguo Testamento y lo viene citando desde la semana pasada que estamos estudiando sobre la bendición o la herencia que recibimos todas las naciones. ¿Cuál es? Que de Abraham saldría una nación que nos daría ¿a quién? A Jesús, al Mesías. Y entonces no confiamos solamente para salvación, sino seguimos confiando para nuestra vida diaria. Tomamos pasos de fe, salimos de nuestra zona de confort y entregamos nuestra vida entera a Jesús. Así que estamos frente a una porción donde vamos a observar la redención de Cristo. ¿Qué significa esto? Hay un costo muy alto, de hecho el costo más alto de la historia de la humanidad. Por eso Pablo no puede, de hecho ni debe pasar por alto que los legalistas hagan lo que están haciendo en las iglesias de Galacia. Y de hecho, me atrevo a decir, hoy nos corresponde en las iglesias de México y en el mundo predicar el verdadero evangelio que nos da libertad. Porque quiero decirte que cuando Dios viene a tu vida no desconecta tu intelecto. No es como, ahora soy cristiano, ¿no? No. Al contrario. Nuestro intelecto, nuestra lógica es por fin abierta a su más grande expresión. Por eso el apóstol Pablo decía, es mi culto racional. Significa, es lo más lógico que puedo hacer. Así que lo que va a hacer Pablo, va a tomar la palabra de Dios frente a estos judíos y va a probar los puntos intelectualmente. ¿En dónde? En la misma Biblia. Es decir, va a usar la misma palabra de Dios, va a usar el Antiguo Testamento que tan celosamente los judíos estaban defendiendo. Y es que quiero decirte que la Escritura no está en conflicto. ¿El conflicto quién lo tiene? Nosotros. Es decir, el Antiguo Testamento no está en conflicto con el Nuevo Testamento. Ambos se complementan. No puede haber uno si no está el otro. ¿Y sabes quién es la mejor explicación de la Biblia? Es la Biblia misma. Es decir, la Biblia se explica de la mejor manera con la misma Biblia. Entonces, ni nuestra opinión ni la de nadie. La Biblia es la opinión del Espíritu Santo. Y Pablo sabe esto. Y hoy conocemos que esta carta fue escrita bajo la inspiración que no falla, que no cambia, es eterna del Espíritu Santo. Y entonces lo que va a hacer Pablo, lo que vamos a hacer en los siguientes minutos, es que Pablo no deja un espacio a la especulación, va a hacer referencia al Antiguo Testamento y así llegamos al verso 10. ¿Estás listo? Pon tus ojos en el verso 10. Dice, porque todos, y pon atención, es una porción muy dura, pero es muy hermosa. Dice, porque todos los que, ¿qué dice el texto? Dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Uf. No, pues me hubiera quedado en mi casa, Benny. ¿Saben algo?
Pablo quiere demostrarle a los Gálatas, y hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí, que la base de nuestra posición delante de Dios es: confía, cree lo que Jesús hizo por ti. No confíes en tu propio trabajo, porque si confías en tus obras, pues, ¿qué te parece si vemos el argumento que Pablo está diciendo? Acompáñame, deja una marca aquí en Gálatas 3 y acompáñame a Deuteronomio 27. Dijimos que Pablo lo está haciendo intelectualmente, dijimos que Pablo se está yendo al Antiguo Testamento. Ven conmigo al Antiguo Testamento. Mira lo que dice Deuteronomio 27, 26. De hecho, vamos a leerlo juntos. Deuteronomio 27, 26. Si ya lo tienes, di amén. Si no has llegado ahí, di gloria a Dios. Y si lo vas a leer en la pantalla, di yeah. Entonces, pues ahí está ya. ¿Leemos juntos Deuteronomio 27, 26, ¿qué dice? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¡Qué lectura! Pregunta, iglesia. ¿Somos de los que estamos confiando en lo que podemos hacer por nosotros mismos para ganarnos una posición delante de Dios? Llevas 2, 3, 4 domingos enfrentándote a esto. De hecho, quizá probablemente piensas, no, si yo conozco un par de legalistas por ahí, ¿no? Pero realmente es acá. Y probablemente sigues confiando en las estrellitas de la frente celestial, en tus listados cristianos, en tus checklists, para que tengas una correcta relación con Dios. Eso tiene un término, ¿sabes cuál es? Legalista. Y cuando hablo de legalista me refiero a los que buscan hacer buenas obras para tener una relación con Dios. No son aquellos que hacen buenas obras porque tienen una buena relación con Dios. ¿Te diste cuenta? Parece que suena igual, pero no es igual. Es de hecho diametralmente opuesto. Lo voy a decir de otra manera. ¿Listo? Obedezco porque tengo una relación con Dios, no para tener una relación con Dios. Así que la palabra que usa la Escritura para aquellos que no las hacen, lo leíste conmigo. ¿Cuál es la palabra? Maldito. Están bajo maldición, y maldito es sinónimo de condenado. Ya habría una condena sobre nosotros, ya tenemos una condena. Por eso el pasaje de Deuteronomio hace parte de un resumen que es excesivamente amplio de la ley. Da el énfasis al hecho de que no solo son los reglamentos, sino en el sentido más exacto, todo de mi vida, mis actitudes, mis motivaciones. Por lo que no solo es hacer parte de la ley, sí, yo sigo estas partes de la ley, sino dice toda la ley. ¿Y cuándo tienes que hacer toda la ley? Siempre. Y no que te la sepas, o que la leas, o que tengas intención de hacer la ley. Ok, entonces ¿quieres que sea por ley? Entonces, pues te tengo la solución bien sencilla. Ya no peques. El punto es que si pecaste antes de conocer la palabra, ya eres culpable. Pero es que no la sabía, era ignorante. Ignorancia no es igual a inocencia. La ley ahí está. Ya somos culpables entonces. Y entonces realmente, aunque te esfuerces en llenar toda la tablita de estrellitas, ¿qué me dices de la temporada pasada que no tienes para llenar esa tablita? No se puede. Amada familia, este es el estándar. Y si no lo cumples todo, siempre, ¿qué dice el texto? Maldito. Condenado. Y esa es una de las razones de un cristianismo tan frustrante. Me esfuerzo y no logro vivir la vida cristiana. Hay gente malvada en este mundo, ¿no? Maldiciéndote. Decisiones del pasado que todavía nos siguen condenando. El enemigo maldiciéndonos. Pero cuando vivimos en la ley sin cumplirla, también estamos bajo maldición. ¿Y la maldición de quién? De Dios mismo.
¿Por qué? Porque implícitamente le estamos diciendo, yo me voy a ganar mi boleto de entrada al cielo. Y Dios te dice, no quiero que hagas eso, no necesitas hacerlo. Y es como si le contestamos, no me importa lo que digas, yo me lo voy a ganar. Pon tus ojos en el verso 11. Y que por ley, ¿qué dice el texto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente Pablo va a regresar al Antiguo Testamento, un pasaje importantísimo, fue citado en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, y Pablo demuestra que quien insiste en aproximarse a Dios sobre la base de la ley, que son obras, la única consecuencia posible es la maldición y el juicio de Dios. El camino de la ley tiene consecuencia, una maldición. Pero en las Escrituras vemos claramente que es la fe y no la ley la base de mi justificación. ¿De dónde saca este texto? Si quieres ir ahí, Habacuc 2:4. Si te vas a tardar más en encontrar Habacuc, entonces ya lo puedes ver en pantalla, solo toma nota. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice el texto? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, Dios nos justifica, nos hace justos, no solo nos considera inocentes, sino nos declara justos, aprobados ante sus ojos. La justicia de Dios, la justicia de Cristo es tuya, como si siempre le diste la espalda al pecado. ¿Y sabes qué sucede? ¿Por qué vivimos en condenación? Porque nos vemos al espejo y seguimos en nuestro estándar. Y entonces hoy nos vimos en la mañana y dijimos, no llego. No lo hice. Otra vez volví a fallar en lo mismo. Porque estamos considerando nuestra justicia. Pero si puedes acercarte con sinceridad y decir, Señor, es tu justicia, entonces ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y entonces Dios no solo te declara justo, te ve como si nunca hubieses pecado. Esa es la gran diferencia de yo intentar jugar al cristiano en mis fuerzas. Frustrante. O dejar que Dios viva a través de mí. No dice, más el justo por sus obras vivirá o por sus buenas intenciones vivirá. No, dice fe. El justo por la fe vivirá. Vives justificado solo por fe, por creer. Y dice vivirá. Vas a recibir una nueva vida que comienza en el momento que depositamos nuestra confianza en Él, el momento que respondemos. ¿Y saben por qué nos cuesta tanto trabajo estos mensajes? Porque, te digo algo, no hay ningún mérito en creer. Es como si nos hubieran aplaudido porque nos sentamos en la silla que estamos. ¡Ah, qué bárbaro! Te sentaste, ¿no? Y tú así bien cómodo en la silla. ¿Hubo un mérito? Probablemente en alguna condición que no te puedas sentar. Bueno, quitemos ese ejemplo. Pero generalmente, ¿hay un mérito en sentarnos en la silla? No, te sentaste, muy bien. En todo caso, aplaudimos a la silla, ¿no? Que nos aguanta. Pero resulta que solo implica que tú y yo respondamos por fe lo que Dios ha dicho. Si alguno de ustedes está, no levantes tu mano, pero si estás en tu tiempo devocional en la semana en el Evangelio de Juan, ya te diste cuenta cómo Jesús se enfoca no en qué hacer, sino en quién creer. En Jesús, en Él mismo. Por eso el mérito no está en nosotros, es fe, la obra terminada en la cruz. Vamos al verso 12, regresa ya a Gálatas 3. Son 3 versos fuertes. Y la ley que dice, no es de fe. Nuevamente, lo voy a leer porque es muy importante. Es la Biblia hablándote y necesitamos entender lo que la Biblia dice. Dice, y la ley no es de fe. Una última vez, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Nuevamente, como veníamos en los últimos 2 domingos, está llamando a testigos, Pablo está exponiendo como si fuera una audiencia y ahora está citando la misma palabra
que ellos leen, ellos saben y quieren defender. Y le dice, ok, vámonos a Levítico. Así que acompáñame, así como Pablo en aquel entonces con los Gálatas. Vamos a Levítico, Gálatas semillosos. Levítico 18:5. Levítico 18:5. Hay una firma del Señor. Y Levítico 18:5 dice, por tanto, ¿qué dice el texto? Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Y quién firma? Yo, Jehová. Hermanos, hermanas, si quieres vivir por la ley, ¿qué tienes que hacer? Pues hacerla. Así de fácil. No es fe, son instrucciones. Y muchos están atorados ahí en su forma de pensar. El camino de la ley es directamente opuesto al camino de la fe. Por eso te pedí que leyeras 3 veces. Y la ley no es de fe. No se combinan. La ley y la fe, las obras de la ley y la fe son totalmente irreconciliables. Es agua y aceite, no hay punto medio. O vives de una manera o vives de otra. El que hiciere estas cosas, ¿qué dice el texto? Vivirá por ellas. Pablo no está diciendo, si tienes la intención de hacerla, si tienes las ganas de obedecer a Dios, si te da gusto por hacer la voluntad de Dios, dice, hazlas. Cumple la ley, cúmplela toda. ¿Y cuánto tiempo? Siempre. ¿Por qué nos insiste el Espíritu Santo estos 3 versículos? ¿Será que sabía que seríamos necios en este punto? Porque se dan cuenta que es bien fácil conformarnos con nuestras buenas intenciones. Tanto que hasta decimos, la intención es lo que, ya ves, Proverbios 6:6, ¿no? Se lo saben todos. Es que intento amarlo, intento portarme bien, intento. No son suficientes nuestras buenas intenciones. Si sigues pensando así, intentas, probablemente sigues queriendo agradar a Dios por tus obras. Y entonces regresaste al verso 10. Y el verso 10 que dice, condenación, maldición, frustración. Pareciera como llenar un formato. Servidores, por favor, pueden pasar el formato que tenemos preparados para todos. Recibes con tu plumita y empiezas. ¿Haces la ley? ¿Sí? ¿No? ¿O más o menos? Ya, contesta. Así copiando el de al lado, ¿no? Segunda pregunta. ¿Toda la ley? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Conclusión, maldición. Creo que ya lo entendimos. ¿En dónde estamos todos los que estamos en este auditorio hoy? ¿En maldición? ¿Queriendo congraciarnos con Dios por medio de nuestras obras? Porque estoy seguro que si todos tenemos este formatito, estoy seguro que algunos llegaron más lejos que otros, no me cabe duda. Pero algo estoy 100% seguro. Todos nos quedamos cortos. Pero entonces, pues viene el verso 13. Pon tus ojos ahí. Y vamos a leerlo. Esa es la palabra hermosa del Señor. Nos lleva a que veamos a quién. ¿Qué dice el texto? Cristo. ¿A quién? Cristo. Leemos juntos verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Benji, ¿me puedes decir, por favor, por qué son irreconciliables? ¿Por qué no puedo llevar las dos? ¿Por qué no puedo jugar a mi cristianismo? De que cuando quiero y cuando puedo y cuando tengo la intención, aquí está la respuesta, porque requirió la muerte de Cristo para que tengas completa libertad.
nos redimió, compró nuestra libertad. No solo es una figura de que fuiste rescatado, sino fuiste rescatado a un precio. Esas son buenas noticias. En Cristo ya no estás bajo la maldición de los versículos 10, 11 y 12. Ya no. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. Jesús nos rescató. ¿Cómo? Volviéndose en maldición por nosotros. Hecho por nosotros, maldición. Fue maldito en nuestro lugar, por nosotros. Imagina esta escena, por favor. Cristo ya fue condenado. La gente gritó, ¡crucifícanla! Imagina el diablo maldiciendo a Jesús en la cruz. Sus enemigos maldiciendo a Jesús en la cruz. Colgado entre dos ladrones, recibiendo maldición de uno de ellos. Los religiosos pasan, le escupen y lo maldicen. El Hijo de Dios haciendo el acto de amor más grande de todos los tiempos. El cielo mismo no lo ha superado. Por eso cantaremos al Cordero que fue inmolado. No lo superan. No lo superan. No lo superan. Y si los ángeles no lo superan, tú y yo menos. Dios muriendo por su creación es ilógico. Pero ven, y es que eso ya lo vimos en semanas antes cuando corresponde. A nadie se le hubiera ocurrido esto. Ni al mismo diablo, si lo hubiera sabido, no hubiera firmado su sentencia de muerte. Maldito por los labios de los hombres. Maldito por Satanás. Eso es lo de menos. Jesús, de quien no quería recibir maldición. ¿Recuerda su oración? Papito, papito, si se puede, pasa de mí esta copa. El mundo me puede maldecir, pero recibir tu maldición, recibir tu espalda, tú y yo desde antes del principio. Jesús no quería recibir la maldición de Dios, porque se iba a convertir en una maldición misma. Sería maldito por Dios el Padre en nuestro lugar. Hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición. Pon tu nombre ahí con tu pluma. Hecho maldición por mí. Hecho maldición por Benjamín. De eso se trata todo esto. Espera, Jesús no merecía esto. Exacto. Tomó lo que no merecía, tomó la maldición que yo sí merecía y le dijo al Padre, ponla en mí, yo la tomo. Este es el horror que tomó y sufrió por mí. ¿Puedes decirlo? Tomó la maldición por mí. Cuesta trabajo, ¿verdad? Muchos no se atreven ni siquiera a pronunciarlo. Porque el hecho de decir por mí implica que yo reconozco que soy un maldito. Mucha gente ya no llega ahí. No, yo me comparo con el peor de los criminales, con el político, con este y con el otro y con el vecino y con... Compárate con Cristo. Compárate con Cristo. En primer lugar, no creen merecer esa maldición. Y este mensaje tiene implicaciones muy fuertes porque requiere que respondas. Requiere confesión, requiere arrepentimiento de pecados. Entonces puedes ver ahora por qué te decimos que tu peor problema no es el que te estás imaginando, es el pecado.
Ese es tu peor problema. Pero queremos comenzar a disfrazarlo y decir, no, yo necesito un psicólogo, yo necesito un economista, yo necesito un doctor, yo necesito un libro de no sé qué, tú necesitas a Jesús y ver la cruz. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y hay lugar para todo lo demás, por supuesto que hay lugar para todos los demás. Dios ha permitido que la ciencia avance, Dios ha permitido que haya elementos para que veamos la situación, pero ese no es el problema. Nuestro problema, ¿cómo se llama? Pecado. ¿Sabes cuánto odia Dios el pecado? Mira la cruz. ¿Ves lo caro que es? ¿Ves ahora el valor de la gracia? No puedo hacer nada por mí mismo. Y en términos de salvación, jamás. Alguien más lo hizo por mí. Y si este mensaje no te ofende, no te mueve, creo que no has comenzado a ver que en términos de redención tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Pagado por completo. Ahora comienzas a ver por qué estaban enojados los religiosos. Comienzas a ver por qué pega en el orgullo. Yo, lo que yo hago, lo que yo enseño, lo que yo hice. Pagado por completo. El mejor negocio de mi vida. Todos mis pecados perdonados. Por favor, dime, iglesia, ¿hay algo mejor que decir con un micrófono? Todos tus pecados perdonados. ¿Hay algo que debamos agregarle a este mensaje? Algunos de los que están aquí, por años a la entrada de la iglesia en Semilla Santa Mónica, teníamos el texto, 1 Corintios 2:2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ¿qué dice el texto? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque si quito mis ojos de la cruz, me voy por mi religión. Se trata de mi performance. Se trata de mí. Amada familia, esto es una guerra espiritual. Algunos lo tienen como una idea donde te tienes que poner a decir cosas. ¿Saben? Esto es guerra espiritual, donde se predica el evangelio, es el arma secreta que Dios nos ha dado para ser libres y para liberar a los que están oprimidos por el pecado. Esto. El evangelio. Si yo quito la cruz, ¿saben qué va a suceder aquí? Solo va a ser un mensaje de buenas obras, una bonita filosofía de amor. Es más fácil ver al Jesús del pesebre, ahí te lo paso, y el que sigue, y ver al Jesús de las parábolas, y al Jesús de los milagros, y al Jesús el humano, el Jesús el moral. Sí, pero Jesús es el Salvador por la cruz. Si yo no predico la cruz y la resurrección, mi mensaje es incompleto, no tengo nada que decirte. No se te olvide esto, este es el punto crucial. Yo merezco esa maldición, Él la tomó por mí. Y quiero decirte algo, si viniste hoy solo a entender esto, me basta. Jesús te ama. Y me voy tranquilo. ¿Y qué dijo Benji? No tengo idea. Pero me digo que Jesús me amaba. Me basta. Me basta. Me basta. ¿Cómo tomó la maldición que yo merecía colgado en un árbol? Y Pablo vuelve a citar el Antiguo Testamento. Si estás tomando nota, solo toma nota de Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, no dejen que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo entierran el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Interesante, porque en el Antiguo Testamento no practicaban la crucifixión. Los romanos no la inventaron. Tú sabes que fueron los persas. Claro que los romanos la perfeccionaron, pero los hebreos no la practicaban.
Creían que era la máxima muerte que podías recibir. Y hoy ya no pensamos así, pero en aquellos tiempos pensaban que algo peor que la muerte era que tomaran tu cuerpo fuera deshonrado, tomaran tu cuerpo muerto y lo colgaran en un árbol para ser exhibido y humillado. Así fue la muerte de Saúl. Le quitan su cabeza y la ponen en el templo de Dagón. Y nuevamente Jesucristo te dice, yo te libero de esa humillación. Porque yo tomo tu lugar para que tú y yo hoy no tuviéramos que pagar el precio de nuestros pecados. Y esto que te estoy diciendo debe ser suficiente para que tú y yo digamos a una voz, gracias Dios. ¿Puedes decirle? Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias. Pero eso no es todo. No es toda su bendición. Ahora regresa ahí a Gálatas, ve el verso 14. Para que en, ¿qué dice? Cristo Jesús. La bendición de Abraham alcanzase a los de Atizapán y Naucalpan y el Estado de México, dice a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué dice? Recibiésemos la promesa del Espíritu. No solo Jesús toma la maldición en mi lugar, sería suficiente, pero añade la bendición de Abraham. En Cristo, no en mí, no en mis obras, no en otros dioses, no en otras religiones. En Cristo, la bendición de Abraham, que habríamos de ser justificados por la fe y que por fe también recibiríamos el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dios en ti. A pesar de ti, alrededor de ti, dentro de ti, todo lo que es Dios haciendo una obra en nosotros. Y entonces vemos que todas las recompensas de la vida cristiana son provistas por la muerte de Cristo y que esas recompensas y promesas son recibidas por hombres y mujeres que han pecado solamente por medio de la fe. Así que agradecemos el amor de Dios y así llegamos a los últimos versos que veremos hoy, del 15 al 18. Tiene un énfasis en que la ley no puede anular la promesa hecha a Abraham y a su simiente. ¿Qué dice el texto? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, piensa en un contrato. Contrataste tu paquete de teléfono, de internet y te dijeron, no, pues compraste tantos megas, tantos minutos. Eso es lo que tú firmamos. Dice, aunque sea de hombre, dice aquí, una vez ratificado. ¿Qué dice el texto? Nadie lo invalida. Y aparte, no le añades. Y así está, es así nos movemos, por contratos. Bueno, en un contrato humano se dejan establecidas condiciones y se cumplen, o al menos deberían cumplirse. Ahora imagínate con Dios. Mira lo que dicen los últimos 3 versos que veremos hoy. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pongámoslos en estos términos. La promesa hecha a Abraham es unidireccional. El contrato con el que tú tienes tu internet es bidireccional. Te doy gigas y tú a cambio, ¿qué haces? Pues le pagas. Y el día que dejas de pagar, o por exceso de pago, como dicen unos, ¿qué sucede con tu servicio? Con Abraham no fue así. Fue unidireccional. Yo te amo. Yo te bendigo, yo te perdono, yo te proveo, yo cumplo mi promesa, porque yo soy Dios, no por lo que tú hagas por Dios. Así es el amor de Dios. Estamos tan acostumbrados a, híjole, ya no me alcanza, oye, si pago la mitad y si hago esto y si hago lo otro, porque estamos en ese mundo de dar para poder recibir algo a cambio, pero Dios te está diciendo, yo te lo doy todo. Y Dios quiso bendecir a Abraham y a su simiente y lo demostró que la base es la relación de fe.
Y la simiente de Abraham lo entendemos como los descendientes espirituales por la fe. Cabe señalar, otra vez citando a Juan, en el capítulo 8, los judíos decían, no, nosotros somos salvos porque somos del linaje ¿de quién? De Abraham. Y Jesús se los pone y les dice, les voy a decir quién es su padre. Jesús les habla duramente y expone que ser hijo de Abraham es hacer las obras de Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó. Santiago 2:23, escúchalo solamente. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, wow, amigo de Dios. ¿Por qué te portaste bien, Abraham? Porque creíste. Otra vez, ¿cuál es mi obra? Creer. La obra es creer. Y Pablo insiste que no puedes tener ambas. O caminas en la ley o caminas en la fe. Y él no tiene duda, la promesa era por la fe y la ley ya no tenía ninguna jurisdicción. Y entonces estoy seguro que van a surgir dudas. Oye, Benji, a ver, ¿y entonces para qué tanta ley? Yo creo que Dios se equivocó, pues no lo hubiera puesto desde el principio y ya nos evitamos todo esto. No te pierdas el próximo domingo. Vamos a ver, y el título es El propósito de la ley. Así que termino. La Escritura nos lleva al mensaje de la cruz. Toda la Biblia, ¿de quién se trata, familia? De Jesús. Y si Dios ha tocado tu corazón en esta tarde, si el Espíritu Santo está tocando a tu puerta, no te está ofreciendo una nueva o una mejor versión de ti. Te está ofreciendo vida nueva. Te está ofreciendo no mejor, nueva. ¿A poco te quieres ir? ¿A poco quieres huir de su palabra? La puerta está abierta. Estoy seguro que no quieres volver a tu vida antigua. Y los discípulos decían, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y saben cuándo dijeron eso? Cuando los falsos discípulos no permanecieron, se fueron porque ya no era negocio. ¿Cómo? Pues nada más con que te dé los domingos, ¿no? Bueno, uno que otro miércoles. Bueno, cuando me vaya malo, te oro. Y Jesús te está diciendo, quiero toda tu vida. Y entonces muchos dijeron, muchos dijeron, me voy. Dios es el que hace la obra en nosotros. Él nos prepara, pero nosotros respondemos. Y solo vienen a mi mente Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Oramos? Padre, aquí estamos delante de ti como iglesia. Queremos parar de congregarnos, de venir a la iglesia para saber qué hacer, Señor. Queremos venir a comprobar a quién seguir y ese eres tú, Padre. Es Jesús. Es tu palabra. Queremos dejar de enfocarnos en el aquí y el ahora y queremos trabajar y gastar nuestra energía en lo que verdaderamente permanece. Ayúdanos, Señor. Y mientras oro, te hago esta pregunta, iglesia. De aquí a 100 años, ¿qué vas a estar haciendo? Tu aspecto, tu economía, todo lo material va a desaparecer. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y Padre, queremos entregar nuestra vida a ti. Tu obra no es qué hacer, sino nos dejas responder. Tu obra es que nos has dado fe para que nuestra obra sea creer. Tú no aceptas otra obra. Si no le has entregado tu vida a Cristo, ayer tuvimos un día muy especial, muy hermoso.
hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, se bautizaron. Y solo fue un reflejo de lo que ya había pasado en su corazón. Y si hoy has venido aquí y estás escuchando la palabra y Dios ha puesto en tu corazón responder, usa tus palabras. No necesitas una oración especial o específica. Abre tu corazón, usa tus palabras y dile: Señor, estoy cansado, estoy cansada de seguir mis propios designios. Te quiero entregar mi vida y mi voluntad, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Perdóname, límpiame, restáurame. Quiero seguirte, Padre. Si le has entregado tu vida al Señor, glorifícale, gózate, comparte a Jesús. Él te ha justificado. Él te ve justo hoy, ahorita, en este momento, como si nunca hubieses pecado. Responde a ello, responde en amor a ello. Padre, nuestra oración en esta tarde es esta: atráenos irresistiblemente a ti, Señor. Permítenos experimentar esta libertad permaneciendo en tu verdad, Señor, y hemos visto que tu palabra es verdad. Llénanos de ti, Señor, y dirígenos. Haz sobre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén.